Amigos y amigas de Radio América, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Corazón Limpio. La semana pasada hablamos de Abraham, una de las más grandes figuras del Antiguo Testamento, que la Biblia tiene como padre de la fe, y es reconocido como tal por las tres grandes religiones que creen en Dios único. Vimos cómo el camino de fe de este hombre no fue frívolo de dificultades y cómo en lugar de derribarlo, estas lo fortalecieron y lo ayudaron a madurar en la fe. Hoy daremos un paso a más en su conocimiento. Decíamos que tuvo dos hijos, Ismael, de su esclava Agar, que recibió como regalo de Faraón cuando éste lo expulsó de Egipto por haberle engañado sobre la verdadera identidad de su mujer, Sarai. Fue esta que por ser estéril y avanzada en edad, quien propuso a su marido que se uniera con Agar, su esclava, para que el hijo que iba a nacer pudiera ser hijo suyo. Abraham se unió a Agar y cuando ésta se quedó embarazada, se puso muy orgullosa y empezó a despreciar a su ama, Sarai. Muy enojada, pidió a su marido Abraham que la echara de su casa. Abraham, por mantener la paz de hogar, pese a su dolor de padre, le dijo a su mujer que hiciera con su esclava lo que bien le parecía. Y ésta empezó a maltratarla hasta que la esclava huyó al desierto. Allí, en el desierto, Agar se encontró con un ángel junto de un manantial. Este le dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió: estoy huyendo de mi dueña Sarai. El ángel le retrucó: vuelve junto a ella y sométete a su autoridad. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Con el Señor le había hablado. Agar le puso por nombre a Dios, el Dios que me ve, pues decía: ahora he visto al que me ve. Génesis 16, 4 a 16. En el capítulo 21 de Génesis, del versículo 8 hasta el versículo 21, leemos que cuando Isaac fue destetado, Abraham dio una gran fiesta, pero como Sarai vio que el hijo de la esclava se burlaba de su hijo Isaac, ella pidió a Abraham que echará a éste junto con su madre, porque él no podía heredar junto con Isaac. Abraham se entristeció por este pedido a causa de su hijo Ismael. Pero Dios le dijo que no se angustiará por los dos y que le hiciera caso a Sarai, porque la descendencia de Abraham iba a establecerse por medio de Isaac, y que también el de la esclava sería una gran nación
por mano de Dios, por ser hijo de Abraham. Por la palabra de Dios, Abraham creyó que los dos hijos iban a vivir. Abraham dio a Agar un poco de pan y agua y la echó de su casa. Cuando el agua y el pan se acabaron, Agar fue a sentarse lejos de su hijo porque dijo que no quería ver a su hijo morir. Comenzó a llorar y cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel desde el cielo dijo: ¿Qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. Ese momento Dios les abrió los ojos a Agar, y ésta vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y dio de beber a su hijo. Este vivió y se convirtió en un experto arquero. El otro hijo de Abraham es Isaac, el hijo de la promesa que tuvo de Sarai. Después que estos recibieron la vista de 3 misteriosos hombres, cuando estaban acampados junto al encinar de Mambré, como podemos leer en el capítulo 18 del libro del Génesis. Nuestra meditación de hoy estará relacionada al escandaloso pedido que Dios le hace a Abraham para que entregue en sacrificio al hijo de la promesa Isaac, conforme el relato de Génesis 22, 1 a 19. Texto. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dio a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac: pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño.
le dijo el ángel: ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto, en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: ¿cómo has hecho esto? Y no me has negado a tu único hijo. Juró por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Beerseba, donde Abraham se quedó a vivir. Comento. En la tradición cristiana, este episodio que acabamos de leer es definido como sacrificio de Isaac. La tradición hebraica lo define como la atadura de Isaac, conforme leemos en el versículo 9. Al enviar a Ismael fuera de la casa, el corazón de Abraham estaba dolorido, pero él confió en la palabra de Dios. Él vivirá y será una gran nación. Ahora sufría un gran dolor debido a la orden de Dios acerca de Isaac. Esto se vio en el silencio durante el camino de 3 días. Por otro lado, el dolor de su padre es ejemplo del amor y el dolor de Dios al dar a su Hijo unigénito, Jesucristo, en la cruz. Nuestro texto, en el versículo 1, dice que Dios puso a Abraham a prueba. La respuesta a esta afirmación la encontramos en Génesis 22:12, cuando el ángel de Dios interviene diciéndole a Abraham que no ponga la mano sobre el muchacho. En el intermedio de estos dos tramos oí un relato duro, difícil de entender, sobre todo para nuestra mentalidad actual, que está muy lejos de la mentalidad de entonces. Abraham, desde su encuentro con Dios en Génesis 12:1-3, donde se narra su llamamiento y el plan de Dios, profundizó y mucho su fe. Él aprendió a través de las vicisitudes de la vida a confiar en Dios, porque experimentó en su propia piel la fidelidad de Dios a sus promesas. Podemos decir que Abraham ya se tornó un creyente maduro, pero como todo hombre que vive por la fe, sabe que el conocimiento de Dios no es algo estático que recibimos y guardamos inalterado durante toda la vida. Por el contrario, este conocimiento acompaña nuestra existencia y cambia conforme a los cambios que ocurren a lo largo de nuestra experiencia existencial. Podemos afirmar sin sombra de dudas que Él nos acompaña hasta el fin de nuestra vida, como podemos ver en el capítulo 42, versículo 5 del libro de Job.
después de que a lo largo de su vida pasó por tantas cosas buenas y malas, al final puede decir con convicción: yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Podemos decir que Job aprendía de Dios a través de la predicación y los libros, pero ahora conoce a Dios por el encuentro con Él. En otras palabras, por la fe yo entiendo que Dios me ve, y siempre por la fe yo lo veo. Experimentar a Dios es algo de profundamente dinámico, no porque Dios cambie su esencia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que cambia es la percepción que nosotros tenemos de Él. Si yo le preguntara a alguno de ustedes si su visión, su percepción actual de Dios es igual a la que tenía hace 20 o 30 años, seguramente me diría que no, porque las experiencias que vivimos en el recorrer de los años cambia nuestra visión del mundo, y por eso cambia también nuestra visión de Dios. Es lo que ocurrió también en Abraham, hombre ya viejo, con un hijo ya adulto, no un hijo cualquiera, porque era el hijo de la promesa que Dios les hizo a él y a Sarai. Pese a la edad avanzada de los dos y a la esterilidad de ésta, cuando parecía que todo estaba yendo por el mejor camino, Dios una vez más desestabiliza los planos de Abraham, llamándolo a una nueva experiencia de vida y de fe. Su visión de Dios y de la vida tendrá que enfrentar un nuevo rumbo. Él deberá más de una vez reformular su entendimiento de Dios y de la vida. Nuestro texto dice que Dios quiso poner a prueba a Abraham. La tradición rabínica afirma, comentando este episodio, que Dios no pone a prueba a nadie, sino que, como en el relato de Job, fue Satanás quien convenció a Dios para que pusiera a prueba a Abraham. La prueba es diferente de la tentación. La primera nos hace madurar, la segunda nos hace caer. La carta de Santiago dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus malos deseos lo arrastran y seducen. Santiago 1, 12 a 14. Dios llamó a Abraham como lo había llamado inicialmente, pero entonces era para salir de su tierra natal, abandonando su familia, sus afectos y sus pertenencias. Ahora le pide mucho más, le pide todo, le pide el hijo que tanto deseó y esperó. En la mentalidad de la época, el hijo hombre era algo de fundamental, porque era lo que daba continuidad a la vida del clan y de la familia. Sin hijo, un hombre no podía reunirse a sus antepasados y descansar en paz, porque la vida era interrumpida, su linaje iba a acabar. Es por eso que él recibió a este hijo como regalo precioso de Dios, pero ahora se lo está pidiendo de vuelta.
Pese a todo eso, Abraham responde con toda su disponibilidad. Aquí estoy, como en el día en que Dios le llamó para iniciar una alianza con él. Solo hay una palabra, un llamado, y la respuesta obediente de Abraham allá fue llamado a romper con su pasado. Acá es llamado a romper con el futuro. Dios llama e indica el lugar a donde debe ir. Es un monte en tierra de Moría, que la tradición hebraica identificó con el monte sobre el cual fue construida la ciudad de Jerusalén. Segundo Crónicas 3:1. Y la tradición cristiana con el monte donde Cristo fue crucificado. Abraham se levantó de madrugada, preparó todo lo necesario para el viaje y el sacrificio, y tomando consigo un burro y 2 de sus siervos, emprendió el camino hasta el lugar indicado por Dios. Fue al tercer día cuando él divisó al lugar donde debía ir. Entonces, dejando el burro con sus 2 siervos, se encaminó a solas con su hijo para subir al monte del encuentro con Dios. Abraham dio a sus criados que subirán para adorar, y luego volverían junto a ellos. Estas palabras dejan trasparecer toda la confianza que Abraham pone en Dios y que ésta iba a devolverle al hijo en su integridad. Los 2 suben caminando juntos, Abraham con el fuego y el cuchillo, e Isaac cargando con la leña para el sacrificio que por la tradición cristiana representa el madero de la cruz, del cual colocó el Señor Jesús. En el camino, Isaac le pregunta a su padre sobre el animal del sacrificio. Tienen la leña y el fuego, pero falta lo esencial, que es la víctima sacrificial. Abraham contesta a su hijo, lleno de ternura y confianza en Dios, seguro que éste proveerá el animal para el sacrificio. Dios ve y provee. Esta visión de Dios. Dios ve y provee. Esta visión de Dios, como quien ve y provee, nace de la fe. Abraham lo tenía muy claro. Agar lo aprendió de su amo. Por eso llamó a Dios de aquel que existe y me ve. También nosotros, como nuestros patriarcas y antepasados en la fe, somos llamados a creer y a testimoniar que Dios nos ve, conoce nuestra vida y provee a todas nuestras necesidades. Después de la pregunta de Isaac y la respuesta paterna de Abraham, entre los 2 vuelve el silencio. Cuando llegan al lugar indicado, Abraham construye el altar, coloca la leña y atarra a su hijo, deponiéndolo sobre el altar. Isaac no opone resistencia alguna, no se preocupa por sí mismo. Para la tradición hebraica, las sogas usadas para atar a Isaac representan los preceptos de la Torá y su aceptación obediente a ser atado es la señal de su total aceptación de la ley de Dios. Como símbolo de todo piadoso hebreo, padre e hijo también representan la fe en su pureza, que solo se apoya en la palabra y la promesa de Dios. Abraham cumple sus gestos en plena obediencia y confianza a Dios. Al final Dios interviene porque no podía permitir la muerte de un inocente. Cuando Abraham levanta la mano para sacrificar a su hijo en obediencia completa a la palabra de Dios, éste
lo llama 2 veces, Abraham, Abraham, por medio de su ángel para que pare y no haga ningún daño al muchacho. Esto muestra la urgencia para detener las acciones de Abraham. Y dice ahora, veo que obedeces a Dios y no me niegas a tu hijo único. Al obediente Abraham se les abren los ojos. Primero ve a un carnero enredado por los cuernos, lo que será el animal del sacrificio que Dios preparó en lugar del hijo de la promesa. Y después ve en la fe la fidelidad de Dios, que nunca abandona a sus fieles. Por eso llamó a aquel lugar el Señor provee. El Señor intervino porque vio el corazón puro de Abraham y de Isaac. Es por eso que Él se deja ver por ellos. Abraham reencuentra al hijo, pero de manera nueva, como hijo de Dios, pronto para dar continuidad a la historia de la promesa. Abraham ahora puede descansar tranquilo y poner nuevamente toda su esperanza en Dios, el Padre de todos. Romanos 4, 11 a 12. El texto se cierra con una solemne renovación de la promesa. Esta se profundamente sobre la obediencia perfecta de Abraham. Dios, por boca de ángel, le dice, por no haberme negado a tu único hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré inmensamente tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de las playas. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. La descendencia de Abraham se volverá un gran país, no por la fuerza, sino por la fe, y todo pueblo será bendecido por Dios en ella. Esta palabra se cumplió plenamente en Jesús, que los judíos rechazaron. Este derribó toda barrera y unió judíos y gentiles en el único pueblo de Dios. Dios ya conocía la fidelidad de Abraham y no lo puso a prueba, porque Dios no prueba a nadie. Lo que ocurrió en la vida de Abraham solo le sirvió para renovar su conocimiento de Dios. Antes él tenía a Dios como compañero confiable. Ahora experimenta una presencia en la que debe creer también cuando necesita caminar en la oscuridad y poco entiende de lo que está ocurriendo, o diciéndolo con las palabras de un gran conocedor de la Biblia, Carlo Maria Martini. Él debe pasar de un Dios de quien se puede disponer a un Dios que dispone de él. A la luz del Nuevo Testamento, esta página del libro del Génesis evidencia la fe y la obediencia de Abraham, quien obedeció a Dios sin vacilar. En la carta a los Hebreos leemos, por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta de resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, le cobró a Isaac de entre los muertos. Hebreos 11, 17 a 19 y también Santiago 2, 21 a 23. Abraham
Como aparece en el texto de Hebreos, parece haber anticipado la fe en la resurrección delante de una situación de completo fracaso, cuando parecía que todo estaba perdido. Perseveró en su obediencia fiel a Dios. Cuando uno está hundido en la oscuridad del sufrimiento, hay dos caminos. Si uno confía solo en sí mismo, se hundirá cada vez más. Pero si por la fe confía, éste lo levantará y le dará la fuerza para subir. Leemos en la carta a los romanos: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Romanos 4:18. Pese a la oscuridad del momento, donde parece que Dios calló su voz y retiró su mano poderosa, que sustentaba y acompañaba a Abraham en su peregrinación, él se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Hebreos 11:27. Por eso es que podemos decir, a partir de la fidelidad de Abraham, que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Gálatas 3:7. Dios nos habla por la fe y nos guía. Amigos y amigas, estamos terminando nuestra meditación sobre la fe de Abraham en Dios y en la vida en plenitud, que lo hizo Padre en la fe de todos los creyentes. En la carta a los Gálatas leemos: si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y heredero según la promesa. Gálatas 3:29. Él entendió que Dios es el vencedor de la muerte y por eso depositó en él su fe y confianza. Dios no quiere la muerte, sino la vida en plenitud para cada uno de sus hijos e hijas. Por eso podemos decir que la prueba de Abraham no vino de Dios, sino de la vida. Y él tuvo que aprender la obediencia, despojándose de cosas y sentimientos sobre los cuales había puesto su vida y su seguridad, para poner su esperanza únicamente en Dios. Fue para Abraham un largo camino de aprendizaje. Nosotros también a lo largo de nuestra vida pasamos por muchas pruebas y a veces muy duras, que alteran nuestro equilibrio humano y también ponen en discusión nuestra fe en Dios. Hay que desprenderse de las falsas seguridades para aprender a confiar únicamente en Dios. Dios es el fiel por excelencia, como un padre. Él nos da todo, pero todo le pertenece, como leemos en la primera carta a los Corintios: al fin y al cabo, todos ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cephas o el universo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, por todos ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. 1 Corintios 3, 22 a 23. Por eso necesitamos aprender a usar de las cosas y amar a todos en Dios. Por lo tanto, fuertes en las tribulaciones, alegres en la vida y siempre agradecidos por todo lo que somos y tenemos, sin olvidar que todo es regalo de Dios para nuestro bien y para el bien de todos. Les recuerdo que mañana estaré nuevamente con ustedes. Les deseo una buena noche y un buen descanso en la paz del Señor Jesús. Dios bendiga
a todos ustedes y a sus familias. Hasta mañana, si Dios quiere.